¿Cómo estás? Bien, Caro, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Me alegra bastante. Bueno, te propongo que esperemos Sí, un par de minutitos me parece. mientras que se conectan más personitas. Claro Mientras que tanto, ¿cómo vas? muy bien, gracias a Dios. Bueno, feliz de poder estar aquí con ustedes. Y Ah, gracias bueno. por la invitación. Bueno, ¿y Hoy ese te- bebé cómo va? Muy bien. Hoy tenemos mucho de qué hablar para que todas conozcamos bien nuestro ciclo. Un tema que es tan desconocido por nosotras mismas. Sí, y muy necesario. Oye, es Sí, terrible de verdad que como mujeres a veces no conozcamos nuestro ciclo. Yo creo que es sí. algo bastante importante que dejamos pasar por alto a veces. Sí, la verdad es que desde que tengamos nuestra primera menstruación deberían explicarnos de verdad cómo es nuestro ciclo, ¿cierto? Y eso pues no se da, la verdad. Yo creo que desde antes, porque mira que yo recuerdo mi menor que en el colegio y había chicas que no sabían lo que estaba pasando. Ah, sí, o sea, desde O había antes debería chicas que... estar Exacto. atención. Pero bueno, vamos esperando. Pero Igual, nunca es tarde para aprender sobre nosotras. no, para nada, para nada, para nada. Y eso es lo chévere que nos dan estos espacios, ¿no? Que podemos conocer personas que saben realmente del tema, podemos conocer expertos, en este caso como tú, y bueno, tener un espacio en el cual podemos hablar tranquilamente del tema y entender. Y lo chévere es que esto se presta para los espacios de preguntas. Claro, claro que tenemos ya también el Y listado, las que nos anotar. dejaron en la caja de preguntas, lo cual me parece genial. Y bueno, para quienes no alcancen a ver, pues por eso vamos a dejar grabado el video. De igual manera va a estar subido en mi canal de YouTube y voy a hacer lo posible también porque lo subamos como un podcast en Spotify, para que no haya excusas para que no conozcamos nuestro ciclo menstrual. Sí, Y súper. esto va a ser la serie, va a ser el inicio de una serie de temas que vamos a tratar en torno a la feminidad, porque tenemos que rescatar la feminidad, entenderla, comprenderla, restaurarla y promoverla. ¿Y qué Así, más femenino que el ciclo menstrual? total. Estoy de acuerdo contigo. Listo. Pues dejemos mientras van conectándose otras personas. Caro, no sé si quieres presentarte. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Quién es Caro? Bueno, les cuento un poco. Yo soy Carolina Trujillo, soy profesional en el cuidado de la fertilidad del sistema modelo Creighton, o como lo conocemos aquí en español, el método Creighton, que es un método de planificación familiar natural. Entonces yo pues apoyo a mujeres, a familias, a parejas, como para lograr como esa planificación familiar natural que incluye tanto lograr como espaciar el embarazo y también para parejas con infertilidad. Y obviamente mujeres solteras que quieren pues reconocer su fertilidad o tratar algún problema ginecológico o reproductivo que tengan. Entonces eso es como lo que yo hago y me apasiona. No, y el método Creighton es una cosa de verdad maravillosa, es algo que yo creo que todas deberíamos estudiar. Pero Ay, bueno, ya igual hablaremos bien de Creighton en el próximo live. sí, dentro de 8 días tenemos ese live de método Creighton, ¿no? Y simplemente va a ser como un abrebocas a lo que viene con eso. Pero bueno, Sí. Caro, hablemos de cuál realmente es el ciclo menstrual de una mujer. ¿Es cierto que el ciclo menstrual de una mujer es de 28 días inequívocamente y que si son 29 ya somos irregulares? Bueno, súper tu pregunta, pero digamos que antes de responderte esa pregunta quiero aclarar algo, que es algo que sucede mucho, que escucho que las mujeres o los hombres, ¿cierto? Porque también pues cuando estamos en pareja y tenemos al esposo, pues es muy importante que él también conozca sobre el ciclo, ¿cierto? Muchas veces llegan y me dicen que el ciclo menstrual es la menstruación. Entonces me dicen, no, es que mi ciclo menstrual dura 5 días, asumiendo que es la menstruación. Entonces, primero quería como empezar por ahí aclarando que el ciclo menstrual no es la menstruación. El ciclo menstrual va desde el primer día de menstruación hasta el día antes.
de la siguiente menstruación. Entonces, como tú dices, pues está, todo el mundo dice usualmente que debe durar 28 días. Entonces, ya una mujer que tenga ciclos de 27, no, pues soy súper irregular porque no me llega a los 28 días, sino a los 27, a los 29 o a los 30. Y pues esto no es verdad. Una mujer no tiene un ciclo irregular porque a veces le dure 28, a veces 25, a veces 27 días. Es totalmente normal. Y digamos que la irregularidad del ciclo la evaluamos en Creighton, pero ya con otros factores, no por esa longitud. Ya se podría hablar como de un ciclo largo, más de 38 días, que ahí uno sí podría empezar a sospechar como, bueno, podría tener síndrome ovario poliquístico o hay algo hormonal que está como sucediendo. Pero sí, sí es así como 27, 25, 29, 30, es totalmente normal y no por eso tenemos un ciclo irregular. Ok, entonces el ciclo menstrual no es los días del sangrado. El No, ciclo menstrual es desde que empieza el sangrado hasta el siguiente sangrado. hasta el día antes del siguiente sangrado, correcto. Ok, listo, excelente. Entonces, primer cosita para que tengamos en cuenta y aclaremos, si ves esos errores que tenemos como mujeres, hasta dónde llegan. Y Ok, sí, entonces, ¿qué implica un ciclo menstrual? bueno, primero empecemos como explicando qué es la menstruación, ¿cierto? Que es como el signo más evidente del ciclo menstrual, que es lo que uno ve, la menstruación, ¿cierto? Entonces, la menstruación es que nosotros, bueno, en el útero tenemos una capita interna que lo recubre, que se llama endometrio, por dentro, ¿cierto? Y ese endometrio es lo que sale y es lo que nosotros vemos al exterior del cuerpo como el sangrado. Entonces empecemos por ahí, que esa es la menstruación, ¿cierto? Es esa descamación de la capa interna del útero, es totalmente normal y pues nos habla también sobre nuestra salud, ¿cierto? Cuando una mujer pues no menstrua regularmente, hay que mirar porque puede que algo no esté bien. Un ciclo menstrual, empecemos también hablando que tiene dos fases, que es muy importante comprenderlo. Entonces, digamos que el ciclo menstrual se divide por la ovulación en dos partes. La ovulación es como ese punto que nos marca la fase preovulatoria y la fase posovulatoria. La preovulatoria es del primer día de menstruación hasta el día de la ovulación. Y la posovulatoria del día siguiente de la ovulación hasta el último día del ciclo menstrual. Entonces, la ovulación ocurre solo un día en el ciclo. Eso es muy importante que lo sepamos, no es como que ovulemos varias veces en un ciclo, ovulamos solo un día del ciclo. Sí podríamos ovular dos, tres veces porque si no, no habría mellizos o trillizos, pero se da dentro de las mismas 24 horas. Entonces, solo ovulamos un día en cada ciclo. Entonces, esa menstruación, perdón, esa ovulación nos marca las dos fases. Entonces, como les decía, la fase preovulatoria es una fase que es variable, ¿cierto? Entonces, a veces puede durar, no sé, un ejemplo, 14 días, otras veces 20 días, otras veces 11 días, y es normal, porque es una fase variable. Mientras que la posovulatoria, que es después de la ovulación, va a ser una fase estable. Entonces, lo ideal es que de ciclo a ciclo dure aproximadamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a determinar que una mujer tenga un ciclo de 25 días o de 27 o de 30? Es la fase preovulatoria. Si la mujer tuvo esa fase preovulatoria como corta, pues su ciclo menstrual va a ser más corto. Y si la tuvo más larga, pues va a ser más larga. Entonces, ¿qué pasa en la preovulatoria también? Ahí es cuando nos vemos lindas, cuando el pelo está bonito, cuando uno se siente como de mejor estado de ánimo, porque predomina esa hormona que se llama estrógeno, que es esa hormona súper importante que producimos en los ovarios. Entonces, ese estrógeno nos hace ser súper bonitas porque también eso tiene como el sentido de conquistar al hombre para la reproducción, porque es en esa fase en la que uno ovula, ¿cierto? Entonces también es como para que uno se sienta mejor también para el tema pues como reproducción. Y está la fase posovulatoria, que es esa fase después de la ovulación, en la que uno, digamos como mujer, pues no se siente tan bien a veces,
o podemos sentir como depresión, tristeza o que nos sale el barrito, ¿cierto? Eh, Ahí en esa fase predomina la hormona progesterona, que es la otra hormona muy importante para el ciclo menstrual, que también es producida en los ovarios. Entonces, tenemos que las dos hormonas principales de nuestro ciclo menstrual, aunque influyen muchas otras, son el estrógeno y la progesterona. Ok, vale. Tú me hablabas de los cambios que hay, entonces, ¿qué pasa directamente? O sea, ¿qué afecta el estrógeno y qué afecta la progesterona? ¿Qué pasa en el organismo para que se alteren estas dos hormonas y cómo podemos de una u otra manera regularlas para que los cambios no sean tan drásticos? Bueno, justamente hay una pregunta más adelante que nos hizo alguien que quería saber hoy sobre el síndrome premenstrual y está pues directamente relacionado con el comportamiento muchas veces de estas hormonas. ¿Qué sucede? Es muy importante que tanto el estrógeno como la progesterona tengan un balance, ¿cierto? El estrógeno debe ser la predominante en la fase preovulatoria y la progesterona debe ser la predominante en la fase posovulatoria. Cuando hay alguna deficiencia de estas hormonas, pues se pueden dar alteraciones en el ciclo o, por ejemplo, una de las cosas que el síndrome premenstrual, pues que causa el síndrome premenstrual puede ser deficiencia de progesterona. Entonces, por ejemplo, cuando nos sentimos extremadamente deprimidas, tristes, con dolor de cabeza, sensibilidad en los senos o que, no sé, irritables, pero que empezamos a sentirlo muchos días antes de que llegue la menstruación, es cuando podemos hablar de que tenemos un síndrome premenstrual, ¿cierto? Un síndrome premenstrual, aunque lo hemos como considerado como algo normal, porque pues todos dicen, no, es que ya le va a venir, pues ya están sus días. Bueno, no es tan normal que tengamos ese síndrome premenstrual. Está bien que uno de pronto 1 o 2 días antes sienta algo como de que va a venir la menstruación, pero debe ser algo moderado o leve. Pero cuando ya son muchos síntomas, una semana antes, así, pues es un síndrome premenstrual que muchas veces está causado por esa deficiencia de progesterona. Entonces, eso es una de las cosas que ocasiona tener, por ejemplo, deficiencia de esa hormona. La pregunta que nos hacían directamente, o sea, era muy, muy extremo el síndrome premenstrual de la chica que hizo la pregunta y es que ella llega al punto de desmayarse. Hay Pero momentos en que la debilidad de verdad nos lleva, o sea, tanto así que hay países que, digámoslo así, incapacitan a la mujer en la época de su menstruación por los dolores, porque viene con migrañas, viene con la incapacidad para moverse, hay chicas que se desmayan. Entonces, ¿cómo podemos nosotros de una u otra manera manejar ese síndrome? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tan conveniente es tomar las pastillitas o qué cosas podemos hacer antes de la menstruación para que en el momento en el que llegue ya como tal el sangrado podamos tener unos días un poco más calmados? bueno, ahí quiero como aclarar algo y es que hay algo que es el síndrome premenstrual que es antes de la menstruación y está otro que son los síntomas durante la menstruación, que también una chica nos decía que tenía demasiado malestar, o sea, horrible durante los días de menstruación. Entonces, empecemos para el sangrado premenstrual. ¿Qué es lo ideal? Para el síndrome premenstrual, perdón, ¿qué es lo ideal? Que si uno identifica que de verdad tenemos más de 5 síntomas, más de 3 días antes de que nos llegue la menstruación, que nos ponen muy mal, como tú dices, a veces nos incapacitan por eso, sabemos que no está bien y deberíamos buscar ayuda médica. Y no debería ser con anticonceptivos porque los anticonceptivos no son una solución. Estos anticonceptivos son únicamente como que tapan el problema, pero queda de fondo. Ay, Julie, no sé si me escuchas. ¿Sigues ahí? Okay. Carolina, se está yendo la señal. Sí, no te estaba como escuchando, te quedaste como pausada, pero ya. Sí, está como fallando un poco.
Entonces, voy a seguir explicando. Entonces, el, el síndrome premenstrual, si uno tiene como esos síntomas y es más de 3 días antes, pues deberíamos consultar con un médico y como decía, los anticonceptivos no son una solución al problema. Los anticonceptivos solo ocultan el problema, pero no es una solución real. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Bueno, ya en el otro live, eh, la idea es como de la próxima semana hablar un poco sobre el método Creighton y la naprotecnología que van de la mano, que son soluciones sin anticonceptivos naturales, pues que nos van a ayudar de verdad a tratar el problema de fondo. Entonces, la idea es buscar un médico que esté como de acuerdo eh, en no tomar anticonceptivos, sino ayudarte a buscar la solución de raíz, ¿cierto? En el caso de que haya deficiencia de progesterona, se suplementa la progesterona con una progesterona que no es de las que traen los anticonceptivos, sino que es una progesterona bioidéntica que nos va a ayudar a regular más esos síntomas, a mejorar. Eh, También muchas veces, bueno, ahora en otras recomendaciones médicas como el estilo de vida, ¿cierto? Hay que evaluar, cada una es totalmente distinta. Sí. Y lo otro que nos preguntaban es que durante la menstruación, pues que nos desmayamos o nos sentimos súper mal, a veces da vómito, ¿cierto? Que sé que hay mujeres que tienen esos síntomas durante la menstruación y tampoco los debemos normalizar. O sea, eso no es normal y debemos buscar ayuda. No, digamos, no es que como estoy en la menstruación es normal que me sienta mal, no es normal sentirnos mal. Entonces, lo ideal es que ahí también busquemos ayuda de profesionales que nos puedan guiar, porque también cuando hay demasiados cólicos muy fuertes o síntomas como, no sé, pero pues como temas intestinales durante la menstruación o esos mareos o y como esos síntomas extremos también podrían inclusive llegar a estar relacionados con una endometriosis o otras cosas, pero entonces es bueno buscar ayuda para encontrar un tratamiento. Súper, Eh, súper. Quería pues como complementar algo cuando expliqué lo del ciclo menstrual. Algo que también siempre me preguntan y es que no somos fértiles todo el ciclo, ¿cierto? Que es como algo súper importante que todas sepamos, porque uno tiene como ese mito que uno se puede embarazar en cualquier momento del ciclo, y eso no es verdad, ¿cierto? Solo somos fértiles en un corto periodo del ciclo menstrual. Entonces, si ovulamos solo un día, pero podemos ser fértiles más días. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama el moco cervical. Ese moco cervical, que es producido en el cervix, que es inclusive lo que usamos en Creighton para poder reconocer cuáles son los días fértiles e infértiles. Este moco cervical sale al exterior del cuerpo, y ahí lo podemos ver nosotras, y ese moco cervical es el que va a hacer que los espermatozoides puedan vivir de 3 a 5 días dentro de la mujer y estar ahí listicos por si hay una ovulación, pues que se dé una concepción. Entonces, por eso es que se extienden un poco los días fértiles y no es solo el día de la ovulación, el día fértil, sino un poquito más, pero no somos fértiles todo el ciclo. Vale, súper. Eso también es muy, muy importante y lo que decíamos al principio, nos da el espacio para el tema que vamos a manejar dentro de 8 días. Claro. Bueno, entonces, bueno, básicamente ya dices por qué, que es otra de las preguntas que nos hicieron y es por qué las mujeres sienten tanto dolor durante el periodo y en la ovulación. Sí, es en la ovulación. Miren, es normal que a veces hay mujeres un poco más sensibles y durante la ovulación pueden sentir como, no sé, como un dolorcito en uno de los dos ovarios, un chusito, como una incomodidad, ¿cierto? Cuando no es normal, cuando ya es un dolor demasiado fuerte, que incapacita, que te tienes que tomar una pastilla o algo así, también habría que evaluar qué podría ser. Inclusive ahí que estamos hablando de la ovulación, me da pie como para hablar de algo que es un evento cíclico que ocurre simultáneamente durante nuestro ciclo menstrual. Entonces, tenemos el ciclo menstrual, ¿cierto? Y todas creemos que lo más importante del ciclo menstrual es la menstruación. Y obvio es súper importante, es un signo que nos muestra mucho cómo está nuestra salud, pero está el ciclo de la ovulación,
que es, digamos, lo que nos va a hacer que tengamos un ciclo menstrual saludable, que ese ciclo de la ovulación es un evento cíclico que ocurre simultáneamente durante un ciclo menstrual, que entonces ahí es cuando es, antes de la ovulación, empieza ese óvulo a crecer dentro del folículo, que es una estructura así como, que parece como un quistecito. Entonces va creciendo el óvulo ahí y después llega la ovulación y ese folículo expulsa el óvulo. Durante esa fase preovulatoria entonces se produce el estrógeno, que les decía, y después ese folículo, que era el que tenía el óvulo, pero ya el óvulo salió, se va a convertir en algo que se llama cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo es el que produce la progesterona. Si no se da un embarazo, vuelve a empezar el ciclo, ¿cierto? Ese cuerpo lúteo se degenera y empieza otro ciclo de ovulación y también otro ciclo menstrual, porque son simultáneos, ¿cierto? Es muy importante pues como saber que la hormona progesterona es la encargada de soportar una nueva vida en caso de un embarazo. Entonces es la que pues va a alimentar ese bebé, sobre todo las 12 primeras semanas son cruciales porque es como su único alimento. Ya después la placenta como que toma también ese papel de la nutrición, pero al principio la progesterona es súper importante. Vale, muchísimas gracias. Bueno, hay otras preguntas que nos hacen y que creo que aquí caben porque ya hablaste tú de las pastillas anticonceptivas y nos dicen que cuáles son los efectos que hay en el organismo con el uso de la píldora anticonceptiva. Entonces, tenemos la ventaja de que las dos somos pro vida y que ninguna de las dos aprueba la píldora anticonceptiva, no solo por lo que tiene que ver con que está yendo en contra de la concepción, sino también por los efectos que produce en el organismo. Entonces, aprovechemos este momento para contarle a las personas que nos están viendo por qué no se deben consumir las pastillas anticonceptivas y qué efectos traen en el organismo. Claro, súper. Bueno, entonces, primero, las pastillas anticonceptivas traen estrógenos y progesterona, pero son sintéticas, ¿cierto? Son artificiales, no son bioidénticas a las que producimos. Entonces, partiendo como de ahí, ya nos estamos haciendo un daño a nuestro sistema endocrino, ¿cierto? Que es el que maneja el tema hormonal, porque estamos pues sustituyendo nuestras hormonas naturales que producimos nosotras por hormonas sintéticas. Entonces, por ahí ya nos puede traer bastantes inconvenientes, ¿cierto? Las hormonas sintéticas no son para nada buenas para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Esa progesterona sintética que tienen los anticonceptivos se metaboliza en hormonas androgénicas. ¿Qué son las hormonas androgénicas? Son esas que las masculinas, por así decirlo. Nosotros las mujeres tenemos algo de hormonas masculinas en nuestro cuerpo, pero cuando muchas veces tomamos anticonceptivos, por ejemplo, para tratar el síndrome ovario poliquístico, es muy común que te digan toma anticonceptivos. Antes va a ser peor, porque esa hormona progesterona sintética va a ser metabolizada por tu cuerpo y se va a convertir en más hormonas androgénicas y lo que va a hacer eso es que va a empeorar el síndrome ovario poliquístico. Entonces solo te lo está tapando, pero no te lo está solucionando, ¿cierto? Cuando uno deje las pastillas, igual va a volver a lo mismo. Entonces eso por un lado. Hablemos de los mecanismos de acción. Entonces primero inhibe la ovulación, o sea, suprime la FSH y la LH para que uno no ovule. La FSH y la LH son unas hormonas que también están involucradas Sí. en el ciclo, ¿cierto? Entonces inhiben la ovulación. Entonces, por un lado, pues no estaríamos ovulando en algún porcentaje. También interfiere con el moco cervical, entonces hace que uno no tenga producción de moco cervical, que el moco cervical es demasiado importante para la fertilidad. Y también altera el endometrio, entonces altera el endometrio. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, por alguna razón la mujer sí ovuló, porque hay un porcentaje de probabilidad que la mujer ovule tomando pastillas anticonceptivas, ovula, entonces llegan los otros mecanismos de acción también a funcionar. ¿Cuál es el otro? El otro es que el endometrio está alterado y si hay una concepción, pues esa vida no se puede implantar en el útero y genera microabortos.
Entonces, hablando ahí como por ese lado, ¿cierto? Pero las pastillas anticonceptivas, entonces, aparte de que no nos curan ninguna enfermedad, cuando les digan que tomen pastillas anticonceptivas para tratar algo, no. Es porque por ahí no es, hay que investigar más o hay que buscar un médico que de verdad sí nos vaya a ayudar a tratar el problema. Obvio, yo sé que hay algunos casos de endometriosis o algunos casos muy específicos que tendrán que usarse por algún motivo, pero, o sea, hay que asegurarnos que el médico que nos esté diciendo esto, sí sea confiable, sea un médico que vaya alineado con nosotros, ¿cierto? Con esa creencia de que de verdad los anticonceptivos no nos van a tratar. Eh, ¿no? Y poder cumplirlo con alimentos o con otras cosas. sí, o sea, ¿cómo se, pues por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico, que es muy común, eh, se trata de otras formas. O sea, primero lo que se recomienda es graficar los ciclos con Creighton, ya hablando pues acá de Creighton, para En identificar qué estos es, días vamos a ver cómo. sí, para identificar qué es lo que sucede de verdad en el cuerpo y dependiendo de eso, pues hay varias posibilidades, ¿cierto? Se suplementa con una progesterona que es bioidéntica, natural, ¿cierto? O sea, que no es nada como la de los anticonceptivos muchas veces, con algunos suplementos, con cambios del estilo de vida, o sea, regulando la insulina, porque muchas mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. Entonces hay otras formas como de tratarlo, porque como decía, los anticonceptivos solo lo tapan. ¿Qué más nos pueden ocasionar los anticonceptivos? Sangrados como intermenstruales, aumento de peso, náuseas, vómito, Migrañas. ¿cómo, perdón? Migrañas. Migrañas, dolores de cabeza, iba para allá. Muchas mujeres sufren de dolores de cabeza. Muchas veces crea como un estado diabético en el cuerpo de la mujer, o sea, eso no nos está ayudando a tratar la resistencia a la insulina en caso de que tengamos síndrome ovario poliquístico. Y miren que puede llegar a afectar hasta 130 procesos metabólicos en el cuerpo, o sea, nos afecta demasiado. Uno se está envenenando cuando toma pastillas anticonceptivas, la verdad. Y en casos muy graves, entonces pueden ya llegar los tromboembolismos, ¿cierto? En el pulmón o, bueno, un infarto. Pueden también haber cánceres, ¿cierto? Cáncer, por ejemplo, en el hígado, tumores en el hígado. Yo conozco pues como a alguien que pasó por esto. Afortunadamente pues ella está súper bien, pero, o sea, lo ideal es que ninguna tuviera que pasar por esto, porque a uno algunos médicos no le cuentan a uno la verdad de lo que está tomando, ¿cierto? Bueno, puede darte hipertensión, infertilidad a largo plazo, porque no nos va a ser el problema de fondo, si hay infertilidad. Entonces, pues la verdad afecta en muchas, en muchas cosas y no solo son los anticonceptivos orales, están anticonceptivos transdérmicos, los dispositivos intrauterinos, o sea, todos esos anticonceptivos no son buenos para nuestra salud. Ok. Hemos mencionado mucho algo y es el síndrome de ovario poliquístico, pero no hemos ahondado en eso. Y yo creo que el 90% de las mujeres o pensamos que lo tenemos o nos han dicho que lo tenemos. Y Ujú. muchas veces no lo tenemos, sino lo que tenemos es una alteración, por ejemplo, en la progesterona, que es otra cosa que estábamos hablando. Entonces, ¿qué te parece si entramos un poco en el tema de qué es el ovario poliquístico? ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Me corrijo. Miren, ese síndrome ovario poliquístico, inclusive he escuchado médicos que dicen que se debería debatir para cambiarle el nombre a un síndrome metabólico y endocrino, ¿cierto? Wow. Porque, o sea, en sí es un problema del metabolismo y de hormonal, ¿cierto? Endocrino, el que trata el tema de las hormonas. Entonces, eso es lo que nos afecta al ovario y como que se ve reflejado en eso y por eso es que no menstruamos o tenemos ciclos tan irregulares cuando hay síndrome ovario poliquístico o se afectan temas como la fertilidad. Pero digamos que va más a fondo. Muchas mujeres creen que tienen síndrome ovario poliquístico solo porque les hicieron una ecografía y pues tenían unos quistes, ¿cierto? Pero el síndrome ovario poliquístico debemos tener al menos dos de estas tres
características, ¿cierto? Criterios, que son tener ciclos largos, ¿cierto? Bueno, como de más de 38 días, o de pronto anovulatorios, ¿cierto? Tener signos clínicos como acné, hirsutismo, que tenemos pues muchos pelitos más de lo normal, o que se nos cae mucho el pelo, ¿cierto? Que son como síntomas de que tenemos esas hormonas masculinas, porque usualmente cuando hay síndrome ovario poliquístico producimos más andrógenos, que son esas hormonas masculinas, que nos generan ese tipo de cosas, el hirsutismo, el acné, la caída del pelo, bueno, otras cosas. Y o tener por ecografía que tengamos los quistes de ovarios poliquísticos. Entonces, no es simplemente con una de esas que se diagnostica, sino que hay que revisar y ya el médico pues entraría como en contexto de si sí lo tenemos o no. Pero ahora el síndrome ovario poliquístico es muy común, inclusive creo que la estadística está como 1 en 10 mujeres lo tienen, porque eh, también el estilo Wow. de vida mucho, ¿cierto? Es metabólico y endocrino, entonces pues ahora somos más sedentarias, se come más comida ultraprocesada, no se come tan natural y todo eso afecta el metabolismo y el sistema endocrino. Entonces es importante pues como entender que va un poco más allá que solo el ovario. Caro, una pregunta. Hablas de la comida ultraprocesada y sabemos que hoy en día es más fácil encontrar ese tipo de comida que la comida natural. Pero hay algunos alimentos que podamos consumir y estabilicen hasta cierto punto nuestros niveles de hormonas, o hay algunos alimentos que podamos consumir para elevar, por ejemplo, el estrógeno o la progesterona. ¿Por qué? Porque te lo pregunto, porque he escuchado mucho alimentos como por ejemplo las semillas, ahora se me olvidó, la semilla de fenogreco, la semilla de hinojo, la soya, que son alimentos ricos en estrógenos que se recomiendan para las mujeres y se recomienda que los hombres no consuman tanto. Mira, es Por muy ejemplo, bueno la que oreo o el higo, que dicen que también son como las frutas de la mujer, son cosas que nos pueden ir ayudando. ¿Qué tanto realmente afecta, digamos, este estilo de vida un poco más natural, el consumo de este tipo de alimentos, para regular un poco, bien sea el síndrome de ovario poliquístico o simple y sencillamente el metabolismo femenino? sí, miren, es muy importante que cuando, o sea, yo no soy nutricionista, pero puedo darles como consejos de lo que conozco, pero siempre recomiendo que es mejor que puedan tener el acompañamiento de una nutricionista o un nutricionista que tenga como ese conocimiento en fertilidad, ¿cierto? Porque no todos pues, tienen esa especialización, como para que sepan exactamente cómo tratar esa situación específica. Pero sí, en general, eh, comiendo saludable, cuando digo comiendo saludable, es comiendo comida real, ¿cierto? O sea, las verduras, bueno, la proteína, o sea, como cosas reales que uno mire y no estén llenas de químicos que uno no entiende ni la mitad de lo que se está comiendo, porque eso son disruptores endocrinos, entonces nos afectan mucho más las hormonas. Entonces, por eso es que debemos evitarlo, no es que uno no pueda de vez en cuando comerse alguna cosa, pero lo ideal es que el día a día siempre sea comiendo comida real. Eh, bueno, y aparte de eso hay algunos alimentos que ayudan a mejorar pues, el tema del síndrome ovario poliquístico. Igual pues es muy importante que siempre pues como que consulten si en el caso particular de cada una pues pueden consumir ese alimento, porque pues hay situaciones diferentes. Pero en general, los omega 3 son muy importantes para el síndrome de ovario poliquístico, como que el aguacate, el aceite de oliva extra virgen, está también las semillas de chía, de linaza, que contienen alta cantidad de omega 3. También el magnesio es súper importante, entonces, por ejemplo, las semillas de calabaza tienen magnesio. Bueno, ya igual, como les digo, es importante pues ir como ya en el especialista que nos pueda como colaborar con eso. Pero en sí, el hecho de que nosotras como mujeres cambiemos el estilo de vida, no consumamos tantos ultraprocesados, comamos comida real, hagamos ejercicio, no seamos sedentarias, y empecemos como a dormir bien, porque el sueño influye un montón también. El sueño, Ok. por ejemplo,
En la noche es cuando se producen las hormonas. Pues como que uno en el día se consume, por así decirlo, las hormonas y en la noche se recuperan. Una de esas hormonas que se producen en la noche, alrededor de las 2 a 4 de la mañana, son la melatonina y la progesterona. La progesterona, que es una hormona que muchas mujeres tienen deficiencia y las mujeres con síndrome ovario poliquístico tienden a tener deficiencia de progesterona, pues entre esos horarios como que vuelve a recuperarse esa producción hormonal y si uno no ha dormido bien y no pasa la noche con un sueño reparador, puede alterar también esa producción de esas hormonas. ¿Por qué les hablaba de la melatonina? Porque es muy importante, porque es una hormona antioxidante que nos ayuda a mantener la calidad de los óvulos, pues a que sean buenos. Entonces también es importante el sueño. Entonces, si uno tiene como todo ese conjunto de cositas, más tratamiento médico, ¿cierto? Uno puede mejorar el síndrome ovario poliquístico y muchas otras pues enfermedades o problemas ginecológicos y reproductivos. Vale. Hay otra pregunta que iba en torno al sangrado, a los días de la menstruación propiamente, y pasamos por alto. Y es que si el olor en el periodo indica algo. O sea, hay mujeres como que son muy sensibles como a ese olor, pero en sí, pues la sangre tiene un olor diferente, ¿cierto? Es como, pues sí, huele como a sangre. Entonces, Como a hierro, como algo metálico. sí, tiene como ese olor. Yo digo que desde que no sea un olor diferente a lo que debería oler, pues como la sangre, porque es imposible que no tenga olor, que sea pues como un olor muy fuerte o maluco, yo digo que ahí sí es mejor consultar con un ginecólogo, pero pues si no, de por sí, pues huele a hierro, ¿cierto? A sangre, huele un poco a Pero sangre. de igual manera, acá yo creo que sí es importante que hagamos una salvedad y es que primero está, o sea, si bien es cierto tenemos que tener una higiene durante todos los días, en los días del periodo debemos tener una higiene particular, ¿no? Recuerdo que hace muchos años se puso muy de moda esto de los jabones íntimos y los jabones íntimos son supremamente contraindicados. ¿Por qué? Porque la vagina tiene un pH que se Ujú. altera con estos jabones. No estoy Exacto. diciendo con esto que no utilicemos jabón, pero sí podemos utilizar un jabón con un pH neutro que no necesariamente tiene que ser un jabón de determinada marca o un jabón íntimo, porque eso nos afecta. Entonces hay una flora normal que nosotros tenemos en la vagina que tiene que estar ahí porque lo que hace es una prevención. Entonces es importante que tengamos muy en cuenta también esto. Ahora, si tenemos un olor, evidentemente sabemos que cualquier alteración en el olor en el cuerpo es un indicador de una enfermedad. Entonces también es importante que tengamos en cuenta esto. Sabemos que tenemos que estarnos haciendo los chequeos permanentes. Entonces, niñas, estar pendientes de la citología, estar pendientes de los frotis en periodos diferentes. Yo creo que es importantísimo que lo hagamos. Y hay otra cosa que también está acá, que creo que puede también relacionarse, y es el uso del tampón. Me preguntan si se puede dormir con tampones. Pues lo ideal es que no, porque el tampón solo debe estar máximo, creo que 6 horas, pues ya como por mucho tiempo dentro de uno, y porque puede causar pues enfermedades o riesgos, entonces no, dormir con tampón no es recomendable. No, todos También esos algo nos pueden afectar. sobre si podían quedar en embarazo mientras se menstrua, también es, Estamos leyendo la misma. ah, que la tenía ahí que falta. Se puede quedar en embarazo durante la menstruación. ¿Por qué? Entonces, acuérdense que yo les decía al principio que hay algo que es el moco cervical que extiende los días fértiles. Y los espermatozoides pueden vivir de 3 a 5 días si hay un buen moco cervical dentro de uno. Entonces, las mujeres, cuando hay ciclos cortos, podemos empezar a producir moco cervical desde la menstruación. Entonces, aunque no ovulemos justo pues en el quinto día de menstruación, porque puede que ovulemos unos días después, si hay moco cervical,
pueden vivir esos espermatozoides dentro de uno. Pueden estar ahí listos para que si se da la ovulación dentro de los próximos días, entonces se dé una concepción. Entonces sí podemos quedar en embarazo durante la menstruación, que también es un mito que uno escucha, que en menstruación uno no queda en embarazo. Exacto. Pero acá también vamos nuevamente a la parte de la higiene. Bueno, quiero hacer dos acotaciones a este punto. Número uno, por higiene, no es conveniente que haya relaciones sexuales con la menstruación. Esa sangre que va bajando es una sangre, digámoslo así, sucia, porque lo que va haciendo es raspando el endometrio, que era lo que nos decía anteriormente Carolina. Entonces, no es conveniente. Ahora, vamos a hacer aquí un paréntesis para las personas cristianas, y es que tampoco está permitido dentro de la Biblia las relaciones sexuales dentro de ese periodo, porque se considera impura la mujer, porque lo que está haciendo es limpiando su cuerpo. Entonces vamos a hacer esas dos salvedades ahí. Quienes ya me conocen saben que tiendo un poquito a meter siempre la religión en las cosas, entonces me lo pasarán por alto por eso. Pero también en cuanto a que si se puede quedar en embarazo durante la menstruación, preguntan cuántos días después de la relación hay que esperar para hacerse la prueba del embarazo. Ah, sí, ¿cuántos días después de un retraso? Creo que era como la pregunta. Si uno tiene un retraso, si tú sabes que tú tienes ciclos regulares y usualmente pues, ya debería haberte llegado, te puedes hacer tranquilamente la prueba porque ya debería arrojar una respuesta. Cuando usamos Creighton tenemos más conocimiento de nuestro ciclo, entonces uno con más exactitud puede saber si ya está posible para el embarazo con más exactitud, pero si tú pues simplemente como que llevas un calendario de cada vez cuando te llega y eso y sabes que ya llevas un día de retraso, ya te lo podrías hacer. Okay. Y por acá nos hacían hace un momento una pregunta y es, el método Perfecto. Creighton nos permite, sí, el método Creighton nos permite identificar qué problemas podemos tener como el síndrome de ovario poliquístico, y la otra, también cuál es la diferencia entre Creighton y Billings. Ok, bueno, empecemos con la primera, que sí podemos identificar con Creighton problemas como el síndrome ovario poliquístico o otros problemas que tengamos ginecológicos o reproductivos. Esa es una de las ventajas que tiene Creighton como un plus, y es que además de que nos sirve como para lograr o para espaciar el embarazo, también nos sirve para monitorear nuestra salud ginecológica y reproductiva. Entonces uno puede darse cuenta cuando graficamos nuestros ciclos con Creighton qué puede estar sucediendo. Si hay baja de progesterona, si tenemos síndrome ovario poliquístico, bueno, si tenemos sangrados inusuales que puedan estar relacionados con otras situaciones. O sea, no se imaginan la cantidad de cosas que nos dice Creighton. Creighton es como un mapa de nuestra fertilidad. Entonces, sí, podemos identificar eso y muchas más cosas. Y la otra de la Las diferencia diferencias entre Billings y Creighton. entre Billings y Creighton, bueno, entonces los dos son métodos que se basan en el moco cervical, ¿cierto? Billings, pues tiene también pues como sus instructores. En Creighton, que digamos que la diferencia, bueno, Creighton es un método estandarizado, ¿cierto? El doctor Thomas Hilgers, que fue el que desarrolló el método Creighton, que es el actual director del Instituto San Pablo VI, donde nosotras estudiamos, o nosotros, porque también hay hombres, estudiamos, ese médico estandarizó el moco cervical con un sistema de registro. Ese sistema de registro hace que sean objetivas las observaciones del moco cervical y no subjetivas. Y que aquí en Argentina, en Estados Unidos, en la China, en Egipto, donde sea, todas vamos a tener el mismo código para graficar nuestros ciclos y nos vamos a poder entender de la misma forma. Entonces, esa estandarización de ese moco cervical fue el que permitió que también se pudiera desarrollar la naprotecnología, que es una ciencia médica, que es la que, digamos, como que acompaña Creighton para tratar todos esos problemas ginecológicos y reproductivos, pero pues de una forma natural, no es in vitro, no es inseminaciones intrauterinas, sino de forma natural, o también para tratar problemas como el síndrome ovario poliquístico sin anticonceptivos o buscar soluciones a endometriosis. Bueno,
Entonces, esa es una diferencia. La otra es el estudio también por parte de nosotros, los profesores e instructores, que nosotros pasamos por un estudio, pues, de más o menos 1 año y 2 meses de puro estudio de parte pues, teórica, práctica. Entonces, digamos que es un estudio profesional en el que nos preparan para poder acompañar a todas las mujeres, a todas las familias y a las parejas. Eh, y también los materiales que usamos, bueno, las gráficas, el acompañamiento por parte de los instructores es muy estricto, ¿cierto? En Creighton tenemos que llevar pues como un acompañamiento muy estricto y muy cerca con las personas, pues con los usuarios, para poder garantizar como esa excelencia en la calidad, en el aprendizaje, ¿cierto? En todo como las principales diferencias y pues lo de la naprotecnología, que tenemos esa parte médica, ¿cierto? Que es súper importante. Pero ese es el tema que tenemos dentro de 8 días, entonces si quieren saber más de método Creighton, si quieren conocer la diferenciación con Billings de pronto un poquito más, o saber Sí, por qué el método Creighton no es únicamente un método de planificación familiar, es decir, no tiene que usarlo solamente quien quiere espaciar o buscar un embarazo, sino lo podemos utilizar también las mujeres solteras. Incluso me parece que debería ser algo que se promueve muchísimo dentro de la soltería, para que con eso cuando ya lleguemos a la vida matrimonial, a la vida en pareja, pues podamos mucho más fácilmente planificar el momento en el que vamos a tener los hijos. Entonces, si quieren saber esos datos, nos vemos el miércoles de la otra semana a las 7 de la noche nuevamente. parece. Pueden empezar a invitar, vamos a estar en los dos canales, vamos a estar por este y vamos a estar obviamente por Fertility Hub, que es uno de los, creo que acá en Colombia solamente tenemos Derecho a Nacer y Fertility Hub que están utilizando el método Creighton, ¿cierto? Es que, bueno, somos en sí, se llama Espera Fertility Care Center. Yo también pertenezco a ese centro, que es el centro que manejamos desde Bogotá, que pertenece a la Fundación Derecho a Nacer, sino que, bueno, yo tengo pues mi Instagram personal, que es Fertility Hope, pero pues pertenecemos también a Espera Fertility Care Center, que pertenece a la Fundación Derecho. Perfecto. Mira, otro dato que no sabíamos y que podemos ahondar dentro de 8 días. Entonces, pues, Caro, por ahora, tus servicios como método Creighton, porfa, promuévenos, promueve tu cuenta, que te sigan las solteras, las casadas, las comprometidas. Todas las mujeres podemos utilizar este método y me parece maravilloso por lo que tú decías. Lo que hace es ayudar a reconocer, a conocer y reconocer realmente la fertilidad y todo lo que tiene que ver con el ciclo femenino, que me parece importantísimo. Es una forma de hacer un activismo pro vida, un activismo femenino y pues realmente de estudiarnos y conocernos. Entonces me parece increíble eso, Caro. Sí, una invitación a todas de que nunca dejemos de conocer cómo es de verdad nuestro ciclo menstrual. De verdad que nos trae demasiados beneficios a nosotras, o sea, conocernos es maravilloso. Yo antes de, o sea, cuando conocí Creighton, o sea, fue increíble porque uno ya entiende qué está pasando con uno en todo momento. La salud del ciclo menstrual refleja también la salud en general de nosotras. Entonces, anímense a conocerse porque es muy importante que no dejemos como de lado eso y dejemos como el poder sobre unas pastillas anticonceptivas, sino que nosotros también como que nos empoderemos de esa fertilidad y de ese don tan hermoso que es la fertilidad. Exacto. El verdadero poder de la mujer está en la maternidad, en conocer cómo llegamos a, cómo la manejamos. Entonces, bueno, Caro, por ahora muchísimas gracias. Estén Muchas gracias. pendientes que igual dentro de 8 días se va a ampliar y nos va a dar una cátedra espectacular de lo que es el método Creighton, que es maravilloso. Entonces, estén súper pendientes, seguir la cuenta, por favor, de Fertility Hub. Ahí ella da tips de feminidad, da tips de cómo conocer a la mujer, de cómo conocer el ciclo, obviamente, todo lo que tiene que ver con el método Creighton, que es su fuerte, y es importantísimo seguirla y conocernos. Así es. Mil gracias por la invitación, Julie, y a todos No, por gracias a estar. ti. Nos vemos dentro de 8 días. Claro, Bendiciones para todos. chao, que estén muy bien. Bendiciones.